la idea de hoy es justamente esa, que vayamos avanzando con las dudas que vayan teniendo, y tanto sea de while como de lo anterior, ¿no? Como para después avanzar con el próximo tema, que ya es la parte de variables, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que nosotros ahora ponemos int o float si queríamos con coma, pero no tenemos mucha idea de por qué lo estamos haciendo? O yo les dije que había, por ejemplo, un int puede guardar hasta un máximo de 32.000, ¿no? Si yo quiero guardar un número más grande de 32.000, no me alcanza esa variable, ¿no? Entonces el Profe, próximo tema es justamente eso, ver cómo se almacenan las variables y cómo se trabaja con eso. ¿y Sí, eso va a entrar en el examen o no? ¿Quieres sí, decir hasta ahí, cuántos bits tiene cada uno? exacto, hasta ahí va a entrar el Ah, examen, sí, hasta el próximo tema. perfecto. El próximo tema no tiene actividades, ¿sí? No va a tener ejercicios para que resuelva. Va a ser únicamente un tema, si se quiere, un poco teórico. Y voy a hacer lo mismo, entre hoy y mañana ya le subo el video de YouTube de las variables, y hacemos la parte del apunte también. Y con eso, la semana próxima rendimos el parcial. ¿Sí? ¿Les parece así? Miércoles nos vamos a hacer el parcial. Claro, miércoles a las 10 de la mañana. Eh, bueno, ¿cómo vienen hasta acá? Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿Por qué cuando yo estoy en el ejercicio 2 y mi problema es que al final cuando me imprime cuál es la mayor, la menor y el igual, me sí, imprime el último número que yo puse? bien. ¿Tenés el programa ahí en la pantalla para compartirlo? Sí, ahí te lo comparto. Para que ya te habilito. Dale. Ahí te tiene que dejar. No, no me deja. Eh, es que le erré de nombre. Ahora sí debería ser. Sí, ahí va. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Bueno. Yo, por ejemplo, lo corrí, puse 3 bolsas, Sí, me pidió los 3 pesos diferentes. El último que le ingresé es 1005 y me imprime 1005 en todos. claro, pero ahí no estás haciendo nada, no estás contando, ¿no? Fíjate que ahí, primero el if no lleva punto y coma. Vos Ajá, pusiste bien, peso igual 98, punto y coma. Los if no llevan punto y coma, si no, no funciona. bien. Después, adentro de ese if, ¿vos qué estás poniendo? Los valores Es que del abrís peso. eso, claro, menor, pero no estás ni preguntando ni asignando. Ujú. Fíjate que esto debería... ¿Hiciste el diagrama de flujo de este? No, Ven, yo les digo, hagan el diagrama de flujo. ¿Cuál es la idea? Que ustedes vayan ingresando una cantidad, acá está bien, ¿no? Leíste la cantidad, la guardaste en máximo. Mientras cantidad sea menor a máximo, la condición del while está bien. Abrís bien, la llave del while y la cerraste en abajo de cantidad más. ¿Sí? Entonces lo único sí, que se va a repetir es eso. claro, ¿Está bien? Entonces, sí, eso se va a repetir. ¿Y qué es lo que te dice eso? Ingresa un valor y lo guarda en peso, nada más. claro. Entonces, obviamente que cuando termine de repetir todo el while, lo único que va a quedar en peso es el último que pusiste. Ah, bien, Lo que vos tenés que hacer es que todo eso se vaya repitiendo. Y después revisa las condiciones de los if para, por ejemplo, acá donde dice si peso es igual a 998, adentro de eso pusiste uno que dice menor a 998. En todo caso será igual, ¿sí? O acá tenés que sumarle, porque tiene que ir contando la cantidad de bolsas, si no recuerdo mal. ¿No? ¿Qué sí, Ahí decir? falta agregar ¿Cuántas un bolsas? contador. Claro, te falta una cantidad, porque te dice cuántas bolsas pasan el test. ¿Sí? El rango varía entre 998 y 1005. un Entonces, printf agrego ahí.
Claro, tenés que poner un contador que vaya viendo cuáles son las bolsas que cumplen esa condición, que son mayores o iguales a 998 y menores o iguales a 1005. ¿Está bien? Tenés que poner esa condición. Tendría, Una vez Bien. una que vez que básicamente, disculpe, sí, no, tendría que básicamente correr los corchetes, ¿no? Sería claro, el correrlo. corchete del while, cerrarlo más abajo y los corchetes de if, cerrarlo más abajo también. Claro, pero además, cuando tengas si está entre 998 y 1005, tenés que poner un if que verifique que estén entre esos dos valores, y si están entre esos dos valores lo tenés que contar como una bolsa de peso correcto, ¿no? Que pasa el test. Y si no, tenés que ir poniéndole a cada uno que vas ingresando si es mayor o menor de eso. ¿Eso lo podemos hacer con la función do del while o no? Sí, con el do del while o con el while. Es lo mismo. Podemos poner otro while también. Y no les hace falta. No. No les hace falta. Hagan el diagrama de flujo. Vayan haciendo el diagrama de flujo. Vayan haciéndolo hoy y después lo seguimos viendo. Si total estamos acá en clase. Bueno, Háganlo a un borrador, aunque sea, en una hoja. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra duda tienen? El ejercicio 3, profe, yo no lo pude hacer. ¿Por qué no? No le encuentro la vuelta. Es como que si yo ingreso valores no válidos, armo un bucle primero que me detecte si el valor es no válido. Bien. Pero una vez que pongo un valor válido, se me mete en otro bucle que hice para que detecte, bueno, lo que era la actividad. Y después le vuelvo a ingresar un valor no válido y me lo toma. Pongo un 15, por ejemplo, y me lo toma. Porque son dos bucles por separado. No sé cómo hacerlo con el do while. La verdad que no le entiendo la funcionalidad de que me evalúe la condición abajo. No sé cómo, no pude ni hacer bien el diagrama de flujo. Hago el diagrama de flujo y no me anda tampoco cuando hago la prueba de escritorio. A ver, ¿tenés el diagrama de flujo ahí? No, a ver. Bien, con el resto, ¿cómo viene? Mientras Facundo encuentra el diagrama de flujo. Bien, yo estoy practicando con los ejercicios de while del apunte directamente. De Ajá. paso. Sí, está bien. Es justamente la idea, que hagan todos. ¿Y sale? ¿Van saliendo? Sí, van saliendo, cuestan un poco, pero van saliendo. Bueno, es la idea, tiene que costar, si no, esto no vale. ¿Alguno más? ¿Cómo andan el resto? Ahí pregunta Yo Rodrigo. tengo una duda, Sí, dale. pero con el ejercicio, bueno, nada más de la cantidad de números que tengo que ingresar para promediar y sigue ingresando, ingresa, no para nunca la cantidad. ¿Tenés el código ahí? Sí, lo tengo acá. Ahí Bueno. le comparto la pantalla. Sí, para que te doy permiso. Ahora sí. ¿Pudiste? No, profe, me dice que está inhabilitado. Marcos, ¿sos no? Sí, profe. A ver. Ahora debes poder. Ahí se ve, profe. Sí, ahí se ve. O sea, me dice que yo tengo que ingresar una serie de números por tecla y determinar el promedio de los mismos. Y después me dice que la cantidad de datos será el primer valor ingresado. Claro, Entonces yo hasta ahí acá está bien. Hasta ahí está bien lo que ingreso la hiciste. Digamos, el printf, el scanf de la cantidad de datos a promediar está fantástico. Después, Sí. acordate que el while es mientras. Entonces, mientras esa condición sea verdadera, el while va a seguir dando vueltas. Ahí vos le pusiste mientras Kant igual a n, ¿sí? Debería ser mientras Kant sea menor a n.
¿Se entiende? Ah, no cuando se haga No, igual, no, claro, no cuando se sea haga igual. Mientras sea menor. Porque mientras sea menor, tiene que seguir dando vuelta. O sea, así me quedaría, digamos, si yo lo pongo así, cuando la cantidad sea menor Claro, cuando la cantidad sea menor, te va a decir ingrese un número. Va a ser está suma entendido. igual a suma más número, hasta ahí está bien. Claro, y la cantidad empieza en cero, entonces me voy a Y la contar 0, cantidad 1, empieza a 2, ser, 3, claro. y Probalo ahí, a está, ver. perfecto. Ah, No le pongas 500 de cantidad. no, no, le pongo 4, ¿no? Le pongo, Ahí está, ¿ves? Promedio. claro. Fíjense un detalle. Ahí en el promedio, viste que sale 2,5 y 5 ceros. Sí, Nico me lo corrigió el otro día, pero no lo El pude porciento hacer. F lo tiene que corregir o no. El porciento F, en vez de poner porciento Sí. F, pone porciento punto 2F. Ahí. Entonces, si vos le das eso, y le das run ahí, lo que va a hacer es que te va a imprimir el porciento F únicamente con 2 decimales. Entonces se ve el más lindo, nada más sirve para eso. Ahí está. ¿Ves? Sirve únicamente para que se vea más lindo el resultado. Entonces, a mí tengo un amigo que me enseñó ponerle en la condición del if, si quiero que haya dos condiciones, le puedo poner el doble ampersand. Sí, claro. Eso se los iba a contar, pero quería que sea de a poco, ¿no? Porque si no les explota la cabeza. Claro, Profe, ahí encontré el código del que no podía hacer. ¿Le comparto pantalla? Bueno, Facundo. Sí. Sí, dale, compartile. Ahí se ve. Sí. Este de acá. Bueno, yo lo hice con dos while y el segundo es el que tiene el do while. Pero cuando yo lo corro el programa, yo ingreso datos no válidos, ¿no? Y me dice todos que son datos no válidos. Después le ingreso uno válido, que es el 10, por ejemplo, y ahora agarro y le ingreso otro que no es válido y me lo suma al contador. Y son datos no válidos. 5 notas son mayores, 0 notas son menores. Claro, lo que pasa es que... A ver... Bueno, tenés que buscarle la vuelta, porque eso es justamente la gracia del ejercicio, ¿no? Fíjate que ahí Sí. el primero, el while te dice... El primer while pusiste while n mayor a 10. Ujú. Está bien, si la nota es mayor a 10, te va a decir dato no, ingrese nuevamente. ¿Está bien? Va a quedarse dando vuelta ahí. Después dice while menor a 0. Bueno, está bien, podría ser. Y después acá haces i más y n mayor a 0. Bueno, tenés una historia ahí con las llaves y los while. Tenés que revisar un poquito más. Digamos, podés hacerlo, podés arreglarlo. Pero está bien la estructura, porque para mí no es un error de código, para mí está mal la estructura, o sea, lo tengo que agarrar por otro lado, creo. Claro, sí. Pero digo, tenés las herramientas para agarrarlo por otro lado. Volvé al diagrama de flujo y tratá de revisarlo. Para Ok. ver cómo lo podés hacer. ¿Sí? Porque ahí es Ok. donde terminás aprendiendo. ¿Sí? Donde Ok. puedes encontrar un problema y decir cómo resuelvo esto y ahí le das vuelta. Lleva un rato, lleva unas cuantas horas de trabajo, pero va a andar. Si no, por supuesto, lo revisamos, ¿no? Ahí me pregunta Rodrigo cómo sería el parcial de la semana que viene. El parcial va a ser un formulario de Google, donde va a ser multiple choice. Ustedes se van a tener que loguear y van a tener un rato para hacerlo. Ese rato va a depender de la cantidad de preguntas que le hagamos. Después de que termine el parcial, tendrán la nota. Así de simple. No va a ser muy complicado. Van a ser todos multiple choice o verdadero o falso para ustedes resolver. Y nada, si fueron siguiendo la materia no van a tener ningún tipo de problema en hacerlo. ¿A través de qué plataforma lo vamos a hacer, profe? Lo vamos a hacer a través de Google Classroom. Yo les voy a pasar el link del formulario y ustedes lo van a contestar directamente en el formulario. Ok. ¿Sí? No van a tener, digamos, ninguna cuestión por afuera de eso. Solamente un formulario de multiple choice de Google. Ok. ¿Sí?
¿Se puede promocionar o no? ¿Cómo? Si hay promoción. No, este año no va a haber promoción. ¿Sí? No va a haber promoción por la cuestión esta de que eh, yo me tengo que para promocionarlo, yo me tengo que garantizar que ustedes saben programar bien, ¿no? Entonces, justamente eh, con estas cuestiones virtuales y todo esto es complicado yo garantizarme que ustedes sepan programar bien, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es rendir todo final. O sea, los que vayan siguiendo la materia, lo que están haciendo ahora va a servir para regularizarla. ¿Sí? Todo lo que son los ejercicios, lo que va a ser el parcial, después si tomamos otro parcial más adelante. Todo eso va a ser para regularizar la materia. Una vez que esté regular, ¿saben cómo funciona eso o no? ¿Alguien se lo explicó? Yo sí, sí. Sí, O sea, ¿todos saben ya cómo funciona la regularidad, los exámenes finales y todo eso? sí, sí. Bueno, genial. Entonces, una vez que esté regular la materia, hacemos un examen final presencial, es decir, cuando podamos ir a la facultad a rendir, vamos a rendir en las computadoras de la facultad. Si nosotros, o sea, obviamente, antes de rendir final haremos clases de consulta, repaso, nos pondremos al día, veremos. Igual nosotros el semestre que viene tenemos clase de sistemas digitales, con lo cual nos seguimos viendo. Así que es bastante fácil después ponernos de acuerdo y ver cómo lo acomodamos. Profe, una consulta. Sí, Cuando rendimos el final, ¿va a ser en junio, julio o seguramente lo pasan para más adelante? ustedes tienen 2 años para rendir final. Desde que se Bien. regulariza una materia, ustedes tienen 2 años y después pueden pedir prórroga y demás. Con lo cual no es Pero que vamos, tienen que terminar la materia y rendir el final ahí. claro, Obviamente pero que lo vamos a más... tener la chance esa de junio y julio o más adelante o No, no. yo no lo sé y no depende de la universidad tampoco, depende del Claro. gobierno cómo maneje la cuarentena y cuándo habilite que volvamos a las clases. Ah, perfecto, perfecto. No tengo ni idea de si eso se va a poder hacer o no. Claro. ¿Sí? ¿Y Mientras la tanto, regularidad, profe, en su materia era con 4 o con 6? con 6, las regularidades son con 6. Perfecto. Entonces, ustedes van a tener notas provenientes de los prácticos que van entregando y de los parciales que van rindiendo, y con eso vamos a regularizar la materia. ¿Sí? Sí. Genial. ¿Qué otra duda tienen? Profe, un segundo porque me tengo que ir a otra clase. Nicolás va a estar respondiendo cualquier consulta esta tarde hoy en el Sí, clase. igual de 4 a 5, como siempre. Genial. ¿Por qué otra clase? ¿Vos sos del Yo M2? estoy en M4 y tengo Ah, justo un recreo de matemática ahora, entonces por eso le pedí un ratito para sacarme esta duda. listo, Porque no hay ahora ningún, me vuelvo a la otra clase. no hay ningún problema. Que andes bien, Gracias, profe. Nos por vemos. favor. Profe, yo Sí, sí tengo una duda. En bueno, el último, en el tercero del do while, sí. que no me deja, digamos, yo ingreso una nota, por ejemplo, 4, 5, 6, notas que no son ni mayores a 7 ni menores a 3 o iguales, y no me las cuenta, digamos. Me sigue pidiendo una nota como si fuera una nota falsa. ¿Tenés ahí el código? Sí. Bueno, a ver, para que te doy permiso. Ahí está. ¿Pudiste? Ahí está. Sí, ahí está. Bien. Por ejemplo, yo le doy play, ingreso una nota, por ejemplo, 2, 5, 6, 8, 9, 8. ¿Ves? Yo me pone que notas mayores a 7 son 3, está correcto, Sí, 8, 9, 8. Las menores igual a 3 es una sola, la del 2. sí. Pero yo, por ejemplo, puse que solo se ingresan 4 notas, porque no iba a poner 45, obviamente. Puse Claro. 4. Y me tendría que poner, me tendría que contar el 2, el 5, el 6, el 8, todas me tendría que contar. Y ahí me sigue pidiendo. A ver, saca la pantalla.
Primero que era con do while, ¿no? Sí, Era con do while y tendrías que verificar que la nota ingresada esté dentro del rango, como que te faltaría agregar esa parte. ¿Sí? bien. For, Ahí se te va a complicar todo. a ver, más o menos, porque está cerca ahí, ¿no? Fíjate que está usando un do while. Entonces, podría Ok. ser el for igual a... Bueno, no sé, se lo voy a dejar para que lo piense. O sea, ¿lo hago con for o no lo hago con for y es solamente con el do while? Ahí está usando do while. Yo te digo usar bucle do while. Está usando bucle do while. Estás cumpliendo con la consigna. Sí, Si usas solo do while o usas do while y for, ya es una cuestión que vos lo vas a manejar. ¿Sí? bien. Si la nota es mayor a 0 o es que la condición del while está al revés ahí, pero habría que verlo, ¿no? Porque dice, si la nota es menor a 3, menor, si la nota es mayor, si no, y bueno, ahí le estás restando cantidad, ¿no? Si no es ni mayor ni menor, estás restando cantidad. Claro, yo si le pongo al revés la condición del while, no me anda el programa, digamos. No me anda como ahora. Pero porque acá en los if tengo al revés también, Claro, calculo. sí, 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 hay que revisar la lógica de ese programa. ¿Hiciste el diagrama de flujo? Sí, lo hice. ¿Y anduvo con prueba de escritorio y el diagrama de flujo? No, o sea, me anduvo esto. Ahí Claro, pero si vos haces el diagrama de flujo y lo probás, el diagrama de flujo como hicimos en la clase pasada, ¿no? Que era No hice asignarle la un prueba de valor, escritorio. claro, hacer Claro, el diagrama de flujo y una prueba de escritorio. Y fíjate si está. si el diagrama de flujo funciona. Si el diagrama de flujo funciona como prueba de escritorio, nada, va a funcionar bien. Obvio, claro, listo, muchas gracias. Por favor. Cualquier duda, obviamente lo seguimos trabajando, pero ahí le falta un Sí, poco sí, más de... sí. Chicos, ven que ahí está usando, Agustín está usando el Cinja. ¿Lo han podido instalar, lo han podido usar o prefieren usar el online? Yo estoy usando el Lep C++, profe. Bueno, es lo Yo mismo. también. Es lo mismo. Vamos a Uso ver. el online porque te muestra los errores. Y el Dev C++ y el Cinja también. Pero bueno, nada, manéjenlo ustedes como tengan ganas. Cualquiera de los dos pueden usar y en esencia es lo mismo. Y No yo importa. antes usaba, profe, el PCIN, que también te muestra el diagrama, te hace todo eso. Ah, bueno, pero la idea es al revés, ¿no? Del diagrama hacer el código. ¿Sí? Porque una vez que tengo el código andando, ¿para qué me sirve el diagrama? Claro, es que yo en ese, por ejemplo, hacía el código y después tenía la opción de que me haga el diagrama. Empezaba por el código. Claro. Bueno, qué sé yo. Si le sirve, no hay problema. La programación en C es una y en qué lo programen es lo mismo. No hay problema en eso si usan el DevC, el Cinja, el online o cualquier otro. ¿Sí? Hay un montón de compiladores. Yo les di los más, o sea, el online obviamente el más fácil porque no tienen que instalar nada ni compilar nada. En el Cinja o el DevC ya hay que instalar un programita muy livianito, muy sencillo, que está bueno para arrancar, pero si queremos hacer programas más complejos, el DevC y el Cinja le faltan algunas herramientas, ¿no? Más complejo me refiero a bastante más complejo que lo que estamos haciendo ahora. Se puede programar en algunos otros, ¿no? Pero para arrancar están fantásticos, esos dos son fáciles de usar y rápidos y livianitos. ¿Cuáles serían esos otros programas? Y por ejemplo, uno podría usar el Eclipse, ¿sí? El Eclipse es un entorno de programación que sirve para programar en casi cualquier lenguaje instalando algunos entornos, ¿no? Algunos plugins, digamos. Entonces uno programa ahí y tienen la verdad que todas las herramientas. O el Visual Studio, por ejemplo, que es uno de Microsoft, que tiene el Java, tiene el C, el C++, tiene todo ahí instalado. Y uno puede compilar en lo que sea. La ventaja que tiene es que puede hacer relaciones. Entonces uno puede ver dónde declaró una función, dónde no la declaró, cuál es el valor de la variable. Tiene como más herramientas ahí para navegar en el código.
que cuando el código es grande, la verdad que es más cómodo, ¿no? Por ahora estamos bien con esto. No nos compliquemos con la herramienta. ¿Sí? Tata. Profe, Sí. espero no le moleste. Yo tuve unos problemas de internet y recién me acabo de conectar. No, no hay problema. Hace unos minutos. ¿Me puede explicar de manera más o menos rápida y criolla en qué consiste el while y el do while? Bueno. Porque lo leí, no lo entendí mucho. ¿Y viste el videito de YouTube? Sí, también, pero estamos más o menos en lo mismo. Sé que es como tendría que ser como el for, pero sin declarar una variable, o sea, sin fin. Hasta que no se cumpla cierta condición no termina. No es como el for que, no es como el for que vos le Sí. pones que dé X cantidad de vueltas. Bueno. Eso, pero está de bien. ahí más a hacer cómo hacer el código no me quedó muy claro porque no sé cómo organizarlo. Bueno, ahora lo revisamos. Vean el video de YouTube del While, porque, digamos, tiene pocas visitas, con lo cual quiere decir que lo están viendo menos gente de la que está en las clases, ¿no? Eso les va a servir y les va a ordenar. Yo lo podemos repetir ahora, no hay ningún problema, pero ahí está, creo yo, mejor explicado, ¿no? Entonces, Sí, nada, se entiende bien con el video. por eso, tómense un ratito para ver el video, porque es justamente la idea de esos videos. Yo los hago para que avancemos con la parte teórica y la que sería un monólogo mío en el video, y después acá aprovechemos el tiempo para sacarnos las dudas. Lo repasamos rápido, pero en esencia, revisen el video, y la ventaja del video es que si no les quedó algo claro, lo vuelven para atrás y se vuelve a explicar, ¿no? Así que... Bien, ahí está el video, el bucle while. Bueno, ¿cuál es la idea del bucle while? Otra estructura de repetición. El while evalúa una condición y ejecuta el bloque de operaciones. El if lo que tenía era que yo acá, además de tener tenía una condición, y lo hacía en base a una variable, ¿no? Entonces yo en la condición ya tenía el inicio, el fin y el incremento, y en ese sentido yo podía determinar en primera instancia cuántas vueltas iba a dar el bloque de operaciones. Acá lo que estoy haciendo lo estoy evaluando con una condición. Entonces, esto va a dar vuelta hasta que esta condición sea falsa. ¿Sí? Fíjense en este ejercicio, que era si la suma era mayor a 100. Entonces, mientras la suma sea menor a 100, yo voy a seguir dando vuelta en el bucle. Voy a seguir ingresando notas y sumando la suma y contando la cantidad de notas. ¿Sí? Voy a ir dando vuelta acá. A medida que vaya dando vueltas, se va incrementando el valor de suma. Ese valor de suma, cuando llegue a 100 o lo sobrepase, esta condición se va a transformar en falsa, ¿no? Porque va a preguntar, ¿suma es menor o igual a 100? No, porque es o mayor o igual. Entonces, una vez que esto pase, va a terminar este bucle y va a ir a fin de bucle y va a calcular el promedio, ¿sí? ¿Cuántas vueltas va a dar esto? No lo sé. Si yo ingreso un solo valor de 100, da una vuelta. Si ingreso 100 valores de 1, da 100 vueltas. ¿Está bien? No lo puedo saber, sí lo sé con este Kant que está acá abajo. ¿Sí? Después tenemos, bueno, se codifica de esta forma, ¿no? En donde yo pongo el while, la condición, abro llave, cierro llave, y todo lo que esté acá adentro se va a repetir. Y acá teníamos otro ejercicio donde veíamos también la prueba de escritorio, ¿no? La prueba de escritorio era asignarle valores y ver cómo iba avanzando esta cuestión de la prueba de las variables a medida que iba dando vueltas y iba viendo cómo puedo ensayar un código, un diagrama de flujo, ¿no? Yo pienso el problema, lo plasmo en un diagrama de flujo, lo pruebo con una prueba de escritorio, y si eso funciona, cuando escriba el código en C, va a funcionar sin problema. Ahora, si esto no funciona, ya tengo que revisar mi diagrama de flujo.
a medida que ustedes vayan ganando experiencia en la programación, ya después estas cuestiones no van a ser tan necesarias. Ustedes van a poder realmente hacer el código sin hacer el diagrama de flujo, sin hacer la prueba de escritorio. Pero eso es a medida que vayan juntando experiencia en programación. Es decir, se equivoquen mucho y tengan muchas horas sentadas programando. Bueno, acá teníamos un ejemplo donde, por eso les decía que vean el video que está con más tiempo, porque acá ya se nos está por terminar esta reunión. Que acá era un ejemplo donde la prueba de escritorio nos daba mal, entonces teníamos que revisar el diagrama de flujo, y acá lo habíamos corregido, y ya la prueba de escritorio nos daba bien. Entonces, a partir de este diagrama de flujo, podemos hacer la compilación en C. Hacíamos el código, que nos quedaba así, y ya lo teníamos resuelto. Siempre haciendo la repetición, ¿no? ¿Cuántas veces? No sé, acá era hasta que entre 99 como una nota. Entonces daba vuelta hasta que entre 99. Yo podía poner una nota o podía poner 1000 notas, ¿está bien? Y el do while lo que hace es evaluar la condición al final. Es decir, este bloque de operaciones se ejecuta al menos una vez. En el while, la condición se evalúa al principio. Entonces, si la condición es falsa, directamente sale, nunca ejecuta el bloque de operaciones. En el do while, la ejecuta una vez. Ejecuta una vez el bloque de operaciones y termina. O sea, si la condición es verdadera, retorna. Si la condición es falsa, termina. ¿Sí? Y acá hay un ejercicio de cómo podemos utilizar el bloque do while y haciendo una prueba de escritorio también. ¿Sí? Esto era más o menos lo que habíamos hablado y lo que van a encontrar más detallado en el videito de YouTube. Así que revisen esa parte. Cualquier duda, por favor, Juan, cualquier duda lo revisamos, ¿no? Sin ningún problema. Bien, ¿qué otra duda tenemos? ¿Se pueden hacer ejecutables con los algoritmos que hacemos? Claro que sí. Ustedes tienen en el compilador, cuando ustedes abren un compilador, ponen, a ver si le comparto la pantalla. No, o sea, no se puede ser ejecutable desde el online, por supuesto, ¿no? Van a tener que hacerlo, ¿por qué no me deja compartir la pantalla? Bueno. Salimos y volvemos a entrar porque ya nos quedan 3 minutos. ¿Les parece? Bueno. Salimos y volvemos a entrar, así retomamos la clase. Cuando usted hace la compilación, tanto en Cincha como en DebC, le genera un punto .exe, le genera un ejecutable. ¿Sí? En el archivo del programa van a tener varios archivos. Un punto .o, que es un archivo de objeto, y van a tener un linker, y van a tener un ejecutable. El ejecutable se lo genera. Ustedes hacen doble clic en ese ejecutable y lo corren. ¿Sí? Eso en la carpeta del programa lo van a usar. Lo tienen ahí disponible. Lo que va a pasar es que si no ponen la pausa del final o el último scan, se les va a cerrar la ventana, les va a abrir una ventana a una consola y se les va a cerrar, ¿no? Acuérdense que esto se va a ejecutar todo en consola. Pero está disponible, genera el punto .exe y ustedes pueden hacer un programita que haga lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? Lo que probablemente nos va a faltar y no vamos a poder hacer es la programación en el Arduino, ¿no? La programación en Arduino, ¿se acuerdan que yo les dije que se programaba en este mismo lenguaje, en el mismo C, y lo podíamos bajar a una placa, y en esa placa hacer los programas que quisiéramos, y en base a eso dejarlo andando y que, no sé, riegue el pasto de nuestra casa, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Yo no me acuerdo, capaz que fue en otro curso. Sí, habíamos hablado igual, Sí, no, porque lo habíamos hablado mientras teníamos clase todos juntos.
pero no importa, lo repetimos. Acuérdense que nosotros teníamos, a ver, ustedes están haciendo tecnicatura mecatrónica, ¿no? Entonces, una de sus, imagino, de sus aspiraciones es automatizar cosas, ¿o no? Entonces, una de las formas más fáciles, baratas y rápidas de hacer algo automático es utilizando Arduino. Arduino, ¿lo conocen todos? ¿O no lo conocen? Sí. Bueno, Arduino nos permite eso, nos permite justamente de una forma rápida y económica hacer algo automático. ¿Cómo se programa el Arduino? En C, ¿sí? Uno se baja un compilador en C, de la página de Arduino, se baja el compilador en C, o incluso se puede programar directamente desde el navegador. Se conecta la placa por USB a la PC y se baja el programa que uno quiere. Así como hago un ejecutable que puedo hacer doble clic y se ejecuta y va a hacer lo que yo programé, una vez que bajo el programa al Arduino, el Arduino va a hacer lo que yo programé. Si yo le dije que después de tanto tiempo haga esto y esto otro y esto otro y además se fije esta entrada y según esta entrada habilite o deshabilite la salida, lo va a hacer. Entonces de esa forma yo tengo una manera rápida de automatizar algo. Por ejemplo, yo le podría programar al Arduino que si no hay sol y la humedad del suelo es menor a tanta y tengo agua disponible, prendo una bomba, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo ahí? Estoy regando. ¿Está bien? ¿Qué me va a hacer falta? Y me va a hacer falta el Arduino, me va a hacer falta un sensor de humedad del suelo, me va a hacer falta una bomba y me va a hacer falta un sensor de luz. Con eso yo conecto todo a las entradas del Arduino, lo programo y el Arduino va a hacer lo que yo diga que haga. ¿Sí? Fíjense que es una aplicación bastante interesante y la puedo resolver con las herramientas de programación que ustedes están aprendiendo ahora. No es más que if, while y for. No tiene más que eso. ¿Está bien? Entonces, por eso es que más allá de que no esté en el programa de la materia, nosotros lo damos porque evidentemente creo que les resulta de mucha utilidad. Sobre todo para el año que viene cuando hagan la materia de Mecatrónica 2, que le piden un proyecto, ¿no? Y ese proyecto tiene que tener programación, y tiene que tener electrónica, y tiene que tener mecánica. Entonces, para que eso lo puedan hacer, un buen recurso es el Arduino. Nosotros en la materia hacíamos justamente un robot seguidor de líneas. ¿Lo vieron eso alguna vez? A ver, ya buscamos uno. Sí. Ese seguidor de líneas es un robotito que... La batalla de robots, ¿no, profe? No, eso no, porque no nos da el presupuesto para hacer eso. ¿No? Fíjense que es, a ver dónde hay uno que sea más o menos interesante. A ver, qué sé yo. Bueno, armaban ustedes un... ¿no? Fíjense, acá por ejemplo, ¿no? Tienen dos motores. Esta placa de acá arriba es un driver de motores. Abajo, fíjense que tiene un Arduino, ¿no? Justamente acá. Fíjense, ahí abajo hay un Arduino. Arriba se le enchufa esta placa que es de control de motores. ¿Sí? Entonces ustedes, y estos son dos sensores para detectar la línea. A medida que nosotros vamos avanzando, ¿ven? Ahí va siguiendo la línea. ¿Lo ven eso? Sí, profe, tremendo. Bueno, eso es lo que hacíamos de trabajo final. ¿Sí? Algo así. No hacía falta que sea... y teníamos en el laboratorio de informática y en la facultad la pista esta hecha en el piso, bastante más larga que eso. Entonces, corríamos carrera de robotito hecho. Estaba divertido, era interesante, ustedes aprendieron a programar Arduino.
Bueno, el problema básicamente ahora es ese, ¿no? Que no podemos acceder físicamente. Si ustedes tienen Arduino, la idea es que lo puedan aprender a programar ahora. En las últimas clases vamos a aprender a cómo se conecta, cómo se hace y demás. Si no, creo que es buena inversión comprarse uno. En Mercado Libre lo van a poder encontrar por, ¿cuánto era? 600 pesos, 700 pesos, lo habíamos visto el Arduino 1. Lo van a usar. Bueno, lo iban a usar. Sí. Yo trabajo en un local que vendemos más que nada insumos de impresión 3D y algo de electrónica. Ajá. Es acá en Nueva Córdoba. Todavía están realizando envíos, digamos, por Globo, por Rappi, para los que estén acá, obviamente, más o menos cerca de Nueva Córdoba. Y creo que hay stock de algo de Arduino todavía. Ah, bueno. Arduino, un par de sensores, por si a alguno le interesa. ¿Qué local es? Pues, grupo. ¿Qué? ¿Qué local es, digo? 3D Sur se llama. Ah, 3D Sur. Bueno. Genial. Nosotros, o sea, lo que hacíamos era justamente tener, yo les decía que se puede juntar en grupo y de a 3 o 4 comprarse los elementos para armar el robotito ese, porque hay que comprar el Arduino, los motores, el driver de motores y, bueno, alguna batería o algo para que esto funcione. No lo vamos a pedir ahora, por supuesto, porque no nos vamos a poder juntar a armar el autito. Sí, el semestre que viene vamos a hacer en sistemas digitales, que es la próxima materia, algo como trabajo final también de Arduino, ¿no? Conectábamos sensores y avanzábamos en ese sentido. Si eso, o sea, si no lo usamos ahora el Arduino, lo vamos a usar en el segundo semestre. De todas formas, mi idea es que alcancemos a, por lo menos, hacer algunas simulaciones. Hay simuladores online de Arduino, entonces nosotros podemos programar el Arduino y hacer de cuenta que tenemos conectado cosas ahí, motores, lámparas, sensores, y bueno, funciona como funcionaría si lo tengo en una placa, ¿no? Así que la idea es que hagamos eso. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe, Sí, tremendo. bueno, profe. Lo único que eso, profe, si no lo hacemos así en clase, así clase virtual, a mí me va a costar una banda. ¿Por qué? Y porque, qué sé yo, lo veo medio difícil. No, quédese tranquilo que lo vamos a, por lo menos empezar este semestre. Yo creo que el segundo semestre ya vamos a poder ir a la facultad y ahí le terminamos de dar forma, ¿no? Claro, claro. Sí, pero la parte de programación y de cómo se maneja el Arduino y demás, online se puede hacer. Y después vemos la parte de conectar los cables y demás. Bueno, tendría que inventarme acá un estudio para mostrarle cómo se conectan los cables en mi Arduino, ¿no? Y después de ahí ustedes lo pueden copiar, qué sé yo. Algo vamos a inventar. Sí, igual en YouTube hay de todo. En YouTube e Internet hay todo. O sea, una de las grandes ventajas de Arduino es que se hizo tan popular que hay por todos lados gente que hace un montón de cosas. Algunas que están buenas, otras que son una porquería. Y todo el mundo lo sube a Internet. Entonces hay que filtrar un poquito qué está bueno y qué no. A mí me preguntan qué Arduino recomiendo. Cualquiera, ¿sí? Obviamente el Arduino, ahí está el Arduino 1 es el más común, el más utilizado. Hay un Arduino Nano que es un poco más barato, pero el Arduino Nano tiene el problema de que eso tiene una cuestión de que no es tan fácil conectarle cosas, ¿sí? No tiene las patitas tan disponibles como el Arduino 1, no tiene tantas patas. Entonces yo recomendaría Arduino 1, después viene el Arduino Mega, que también es muy común, que es bastante más grande que el Arduino 1, por ende más caro. Pero bueno, cualquiera que se puedan comprar está bien. ¿Y los alternativos sirven, profe? Los que no son marca Arduino. Sí sirven. He tenido algún problema muy esporádico con un Mega, que no era marca Arduino, ¿sí? Los Arduino 1, hay veces que necesitan instalar un driver, que el Arduino original no les hace falta, y el Arduino 1 hay veces que hace falta.
pero también es una pavada, son 3 clics y se instala. Y después han andado siempre. O sea, no ha habido problema con eso. Obviamente que si yo tengo que elegir, compraría uno original, pero si está muy caro, no, compraría un alternativo. Ok. Profe, Sí. te iba a decir del Arduino 1, viene el original, viene el clon, y dentro de lo que son los clones hay encapsulado SMD, encapsulado DIP. Sí. Yo les recomendaría el encapsulado DIP porque se puede sacar el micro para usarlo en otro proyecto. Claro, eso lo usan. Sí, eso lo usan. A ver, ¿qué es lo que pasa muchas veces? El Arduino es muy grande para alguna aplicación que quieran, ¿no? Si ustedes quieren hacer algo que vaya en un casco, por ahí meterse un Arduino en el casco es medio complicado. Entonces suelen hacer una placa más chiquita y soldársela. Se puede, no sé si es tan útil, no sé si, digamos, nada, es más caro el Arduino DIP que el Arduino común, el Arduino SMD. Nada, el que quiera. ¿Sí? Lo que van a usar la mayoría de las veces es la placa completa, porque ahí tienen la parte de la programación USB y todo, si no tienen que sacar ese Arduino y meterlo en otra placa que hayan hecho ustedes. Claro, para el eventual caso de que quemes el integrado. Sí, pero si quemas el integrado te va a salir más o menos lo mismo comprar el micro y después tenés que conseguirte un programador o conseguir otra placa que lo pueda programar, es más complejo. Lo más común es que si quema la placa la tire y compre otra nueva. ¿Está bien? Porque no va a ganar. Sí. A mí me enseñaron, yo hice un curso sobre instalación de motores corredizos y tenía una placa y me enseñaron a grabar funciones, de detenerse, parar, de varias funciones de la placa. ¿Tiene algo que ver con esto? Creería que no, ¿está bien? Porque uno cuando hace un programa puede hacer que, no sé, por ejemplo, podríamos usar el puerto serie del Arduino para grabarle cosas. Y podríamos hacer una aplicación que sea para justamente un portón. Y a medida que vamos avanzando, podríamos decir, bueno, acá mandale este comando para grabar esto, mandale este otro comando para grabar esto. Pero eso es una aplicación nuestra particular. No quiere decir que todos los Arduinos se programen de la misma forma. ¿Sí? El Arduino se programa con el if, con el while y con todo lo demás que tenemos acá. De esa forma. Bien, bien. Ya lo vamos a aprender. Bueno, chicos, ¿queda alguna duda de lo que es while, for, if, todo eso? No, profe. Genial. Profe. Sí. Una pregunta rápida. ¿Y cuando ponía el cant más, se puede poner de esta forma? Cant igual a cantidad más 1 o algo de eso. Cant más es exactamente lo mismo que poner cant igual a cant más 1. Es exactamente lo mismo. Es como una abreviatura. ¿Sí? Cant más es exactamente igual a cant más 1. No cambia nada. Es una abreviatura del compilador. ¿Sí? Perfecto, quería saber si funciona bien, que cuando ponía i, igual a i más 1 o i más. Quería saber si era exactamente. Sí, es exactamente igual. Profe, yo tengo una duda con el switch. ¿Se pueden hacer bloques de operaciones dentro de los casos o son solo para imprimir cosas? No, se puede poner cualquier cosa ahí. Se puede poner if, while, lo que usted tenga gana. Otro switch. Adentro de la estructura se puede poner cualquier otra cosa. Ok. Bueno, chicos, ¿estamos entonces? Listo. Sí, profe. Obviamente esta clase en un rato la voy a subir a YouTube, como para que quede... Está la clase de ayer también, el que tenga ganas de escuchar otra clase y aburrirse. Pero por ahí sacan algo útil. Y así voy a subir en el canal de YouTube todas las clases de los dos cursos, como si alguno tiene una duda, capaz que el otro curso lo reviso ya. Nico sigue respondiendo de 4 a 5 todo. Las dudas las tratamos de resolver tanto él como yo. Hagan la presentación de las actividades, ¿sí? No se atrasen con eso, porque después se les va a complicar.
O sea, traten de ir poniéndose al día con las actividades que les faltan. Si bien tiene fechas de entrega, el que no la entregó la puede entregar, lo único que tendrá un poquito menos de nota, pero la puede entregar y no va a ir perdiendo el hilo de la materia, ¿no? Pero la entrega es por la mañana, ¿no? La entrega cuando ustedes quieran. La entrega del Wild creo que es mañana, no me acuerdo. Pero digo... Sí, mañana. Sí, no hay problema. Pero digo, si no entregaron la de IF o no entregaron la de For, y todavía sepan que todavía están a tiempo para entregarla. ¿Sí? Si bien nos va a figurar a nosotros como entrega tardía, les vamos a bajar un par de puntos, pero no le van a perder la materia y la van a poder regularizar igual. Entonces, el que viene al día, fantástico. El que no, trate de ponerse al día y nos puede preguntar y vamos avanzando en eso. ¿Sí? Una sola duda. Sí, claro. Yo no estuve mucho consultando porque me salieron hasta ahora los ejercicios, pero después tengo un par de dudas. ¿Cómo hago para escribir directamente a Nico por Classroom? Porque yo solamente vi que él publicó que iba a estar de 16 a 17, pero bueno, después salen todos los en el muro directamente. ¿Cómo hago para No, conectar? en el muro o en las actividades. Cuando vos vas a la actividad 3, le pones, te aparece ahí de costado un que dice enviar mensaje al profesor. Y ahí le había enviado, cuando enviaba las cosas, que le avisaba, pero pensé que había claro, otro medio, ahí mismo. No sé, Nico, si tenían otro medio, pero creo que es por ahí. De 10. No, ahí en los comentarios privados de cada actividad me preguntan y lo vemos, no hay problema. Ah, bueno. De 10, profe. Cosa. ¿Y cuál de los dos es el que está con Arduino? Aparte de usted, profe, ¿Nico también? ¿Cómo que está con Arduino? ¿Nico está con Arduino? O sea, con que saben bien de Arduino. Sí, Nico también sabe, por supuesto. Ah, porque estoy haciendo el proyecto de Mecatrónica 2 y tenía una sola duda de hacer un circuito de escalera y me estaba costando programarlo. Por eso, si me podía dar una mano con eso. Sí, no hay problema, contactanos por ahí y tanto él como yo, cualquiera, te da una mano con eso. Ah, bueno. ¿Mm? Muchas gracias, profe. Por favor. Bueno, chicos, ¿estamos entonces? Sí, profe. Excelente. Que tengan linda semana. Nos vemos la semana que viene y traten de avanzar con los proyectos, ¿vale? Igualmente, profe. Nos vemos. Perfecto. Que anden bien. Nos vemos, chicos. Chao. Hasta luego. Chao, Nico. Nos vemos.